Soy Manuel Ponce, voy a presentarles el análisis de campaña como resultado de un equipo. El resultado de un equipo de trabajo formado por los asesores de la zona NOA, en particular a la contribución de Fernando, asesor del CREA de Yungas, y de Laura, asesora del CREA San Patricio, y el desinteresado aporte de los miembros CREAS del Yungas Cañaverales, que a partir de la presentación de 400 casos, que no son resultados de ensayos, sino que son manejos de campo en unidades y lotes. Este análisis de campaña tiene por objeto la presentación de aspectos relevantes y destacados que nos permiten identificar mejoras en nuestra forma de producir, respetando y cuidando los recursos de nuestros ambientes. Contará de una parte descriptiva donde producimos, y uno productivo es cómo producimos. La DAT, datos agrícolas trazables, es una herramienta poderosa que utilizamos para registrar la información resultante de la campaña 2019, como verán en la presentación. ¿Dónde producimos? Al sur del continente americano, en la zona central de la Argentina. En la zona norte, la ubicación de la zona integra una formación conocida como Selva Tucumano-Oranense, donde llanuras, yungas y bosques comparten con la montaña, desde Argentina hasta Bolivia. El clima es subtropical, con una temperatura media de 22 grados, presenta bastante diferenciado las estaciones de verano y de invierno, con un marcado régimen monzónico, es decir, una estacional distribución de lluvias. En época de verano la temperatura puede llegar hasta 40 grados y en el invierno la media se ubica en los 10 grados, entre junio y julio. Puede ocurrir con frecuencia, como pasó este año, el ingreso de masas de aire frío provenientes del sur, que generan heladas de importancia. El sector azucarero argentino provee el azúcar para 44 millones de argentinos, aproximadamente 2 millones de toneladas. El consumo per cápita es de 39,3 kilos de azúcar habitante año. Y tenemos excedentes que son destinados al alcohol y al azúcar exportable. De esas 2 millones de toneladas, en la provincia de Tucumán se producen 1.386.000. Podemos ver la provincia de Tucumán, la zona cañera, 275.000 hectáreas para este año. Voy a tratar de recordar, en el 2019 la cosecha inició tardíamente por precipitaciones registradas en los meses de marzo y abril, que no permitieron el ingreso de las cosechadoras mecanizadas que realizan el trabajo en el 95% de la superficie. A partir de julio las condiciones se pusieron benignas para el desarrollo de la zafra, no se presentaron las heladas para ese año, pero a partir del mes de octubre las lluvias volvieron a hacerse presentes, interrumpiendo el normal desarrollo. De hecho, algunas fábricas cerraron anticipadamente su periodo de molienda y otras prolongaron hasta el mes de diciembre. Tucumán posee 275.000 hectáreas de caña. Dentro de esas hectáreas, los miembros CREA informaron 21.629 en 405 casos, distribuidos en la provincia, como marca el plano en estos circulitos. Una campaña donde se repitieron particularmente las alternancias entre periodos de déficit hídricos y excesos hídricos con anegamiento. Si bien no será parte de este análisis los fenómenos climáticos, entendemos que sí afectaron, y de sobremanera, combinados con factores de manejo. Presento 5 planos de anomalías de precipitaciones basados en los registros desde el año 1981 al 2019,
generados en el Centro Regional del Clima para el Sur de América. Vemos los meses de diciembre al mes de abril, donde en los registros del mes de diciembre, con coloración verde, 100 milímetros por encima de la media de estos años que les mencioné. En el mes de enero tuvimos menos de 10 milímetros en el periodo mencionado, pasando a febrero de hasta menos 200 milímetros de registro de los promedios normales. Marzo volvimos a una condición normal, y en el último plano del centro, donde prácticamente la coloración celeste predomina, vemos el acumulado, en donde entre 800 y 1200 milímetros es prácticamente un registro normal. Ahora sí, la dispersión de fenómenos lluvias ocurridas en la campaña marcó los excesos alternándose con sequías estacionales. Los casos CREA se distribuyen en 4 ecorregiones, según el bosquejo agroecológico de la provincia de Tucumán, expresado por Fada y Zucardi, de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, con los criterios seguidos en una clasificación ambiental de fundamento fisiográfico, climático y edáfico. Ustedes podrán observar en distintas proporciones cómo en la llanura chaco-pampeana existen el 44% de los casos de los miembros CREA, en la llanura deprimida salina el 20%, en la llanura deprimida no salina el 19%, y por último en el pedemonte de color verde el 17%. Hasta acá el análisis de campaña en forma descriptiva. A partir de ahora vamos a introducirnos en cómo se comportaron los resultados productivos identificados por cada ecorregión. La llanura chaco-pampeana, que vemos acá en el cuadro, tuvo un comportamiento por encima de la media de las otras regiones. Podemos observar, además, en el cuadro, el potencial alto, el potencial medio y el potencial bajo de la zona. Todo esto se dio con una media de lluvias que pueden observar a la derecha, con máximas y mínimas registradas, lo cual aporta una idea de la variabilidad en una zona tan pequeña. La llanura deprimida salina fue la de menor niveles de productividad. Estamos expresando los valores en toneladas de caña por hectárea y en toneladas de azúcar por hectárea. También en 3 clases, potencial medio, alto y bajo, con una variabilidad climática de aproximadamente desde 500 milímetros a 1300 en la misma zona. El pedemonte, donde normalmente no sufrimos las heladas, tuvo este comportamiento productivo, siempre marcado en las mismas unidades, con la constante de las dispersiones de los registros de lluvias. Por último, la llanura deprimida no salina, englobando así toda la provincia en el aspecto productivo de los miembros de los 400 casos CREA. El interrogante que surge es cómo gestionar esa diferencia entre la oferta, que son las precipitaciones, y la demanda, que es el requerimiento del cultivo. En nuestro sistema, los beneficios con las de rotar, particularmente con soja, previo a la renovación del cañaveral, se aprecia no solo en la simplificación del manejo de malezas, sino en las ventajas operativas, la reducción de labores en la preparación de suelo, el vigor de la brotación y la mejor población de tallos logrados. Observamos en la placa que el 50,7% de nuestras implantaciones provienen del antecesor soja y del antecesor caña de azúcar el 43,3%.
A partir de ahora, todo lo que sea gráfico de distribución, ustedes verán, ya sea en plano de cuadro o en tortas circulares, para que puedan apreciar. Y el comportamiento productivo de los antecesores se expresará en columnas cuyo eje de la derecha es expresado en toneladas caña por hectárea. Veremos sobre cada columna el resultado promedio ponderado para cada caso. En este caso, soja, observamos los niveles productivos que se vienen manteniendo en forma constante, al igual que los análisis realizados en los años anteriores. El monocultivo, que puede definirse como la misma especie de una planta en un área de varios años seguidos, no lo supera en la ventaja del descanso de un ciclo cada 5 años, compensando con creces el año destinado a la rotación. Además, con menores costos relativos al control de malezas y mayor vida útil de la caña. Cuando cruzamos los rendimientos por antecesoriedad, observamos que a pesar de los distintos años de plantación, dan mayor consistencia a los resultados logrados en los distintos años. Pueden observar en líneas coloradas en la parte superior los datos máximos identificados y la línea azul los datos mínimos para el análisis que estamos presentando. La genética es un factor determinante dentro de los componentes de la producción. La distribución en los lotes CREA mantiene la hegemonía con LSP 85384, ocupando el 71%. En el caso de 9510, es alentador el crecimiento en el 12,5% de la superficie, y Tucumana 77CP42 mantiene el 12,5%, es una variedad que está en plena retirada. Sí cabe mencionar que aparecen las variedades en cuadros más pequeños, LSP, 91281, Tucumana 978, cuyos comportamientos productivos observaremos en la próxima placa. Si bien los rendimientos del cultivo para este análisis que estamos presentando estuvieron muy influenciados por las condiciones climáticas, por ello observamos en mayor coloración las 4 variedades más implantadas con un comportamiento prácticamente homogéneo, menos la TUC CP 7742 que tiene un escalón por abajo. Mencionamos la RA 8928 que aparece en muy pocos casos, pero expresó su potencial. Ahora estas mismas variedades, estos mismos materiales genéticos, su comportamiento en cuanto a toneladas de azúcar por hectárea. El universo de lotes CREA posee 5,6 toneladas de azúcar por hectárea promedio y se muestra la LSP 85384 en un año con ausencia de heladas, su alto nivel de potencial. Muy interesante el comportamiento de L91281 a pesar de su baja difusión, y vemos también promisorio el comportamiento de Tucumana 0312 como material nuevo. En el CREA entendemos que la cobertura, que es el RAC, residuo agronómico de la cosecha, es de alto valor para nuestro sistema, dándole más sustentabilidad. El evitar la quema puede darnos, como la descomposición, un aporte efectivo de carbono, nitrógeno y otros nutrientes al agrosistema, por lo cual puede esperarse que a mediano y largo plazo este manejo con cobertura mejore las condiciones de fertilidad física y química de los suelos. Vemos que el 67% de la superficie de los miembros CREA
pudo lograr sostener el 75 al 100% de la cobertura. Tucumán posee un programa certificable Local Gap de Global Gap que propicia el cultivo de la caña sin uso del fuego para su producción. En cuanto a edad del cañaveral, observamos que el ritmo de renovación de nuestros casos no está regido por una recomendación agronómica. Los factores económicos que gobiernan las decisiones en la inversión son muy variadas y sobre todo en Argentina. Vemos que el 2018 el 13,3% de renovación está por debajo de los niveles recomendables. El 2017 tuvo un comportamiento mejor del 26,3% y el 2016 muy por debajo, el 11% de renovaciones. Vemos vigente el 2011, 12 y 13 como años que están vinculados a sistemas de goteo en donde la fertirrigación y el manejo del agua propician todavía la vigencia de estos sistemas. Ahora vemos el comportamiento productivo, donde el impacto de las condiciones ambientales sobre la caña implantada en el 2018 se nota fuertemente, con 59 toneladas de caña por hectárea. Las más antiguas, del 2010-2011, mantienen sus niveles cercanos a los 60 toneladas, como les dije, porque están asociadas a los sistemas de riego, particularmente con goteo, donde se pueden compensar el déficit hídrico y manejar la fertirrigación. Los mejores años, el año 2016 y 2017, SOCA 1 y 2, como llamamos acá en el norte de Argentina, fueron comportamientos normales de 66 a 69 toneladas, sin poder explorar el máximo potencial. Ahora vemos que la oferta de fertilizantes se amplía año a año. Si bien la urea es lo más usual, de preferencia en nuestras cañas en el 45% de los casos, el nitrato de amonio calcáreo aumenta su participación al 27%. La urea más bio se mantiene vigente en el uso en el 18% de los casos, y aparece un compuesto NPK 2117.3 que veremos los comportamientos en esta placa. Hemos analizado las 4 fuentes más utilizadas, expresando las dosis promedio en las columnas celestes para la combinación de urea, urea más bio, CAN más bio y el biofertilizante. A la derecha podrán observar las dosis mínimas y a la izquierda las dosis máximas. Y en la columna colorada, las unidades de nitrógeno totales promedio aplicadas por hectárea. Observamos al final el comportamiento de cada una de las dosis expresados en toneladas de caña por hectárea, donde vemos una uniformidad de comportamiento. Ahora sí, la cantidad de nitrógeno recomendada por las instituciones de investigación hablan de 130 a 200 kilos por hectárea por año de reposición de N. Nosotros no estamos llegando a alcanzar el 75% de ese requerimiento. Nos hacemos la pregunta si el resto lo está aportando el sistema, el complejo suelo y microorganismos, o estamos dejando de explorar los máximos potenciales. Separando las 2 fuentes más utilizadas, el CAN y la urea, vemos el comportamiento productivo. En la columna del CAN observamos que con 60 toneladas de caña por hectárea, prácticamente tenemos 63 toneladas por hectárea, tenemos el mismo comportamiento con urea de 62, explorando unos máximos de 91 y 87 y de mínima 39 y 33. Para esta placa se eliminó las situaciones de
de fertirrigación y la caña planta que no se fertiliza. Como les decía, se mantiene la tendencia del uso de biofertilizantes formulados a base de microorganismos seleccionados, que facilitan la llegada de nutrientes a las raíces. El comportamiento productivo de esta combinación CAN más biofertilizantes produjo 64 toneladas y la urea más biofertilizante 61 toneladas. Sin saber bien a qué atribuir este comportamiento al bajar las unidades de nitrógeno, creemos que pueden estar dados por la falta de acidificación del suelo del uso del CAM y la constante presencia de lluvias por anegamiento y lixiviación, una pérdida de eficiencia del aporte realizado por la urea. Otro requerimiento que en la zona se utiliza es la rotulación anual de cultivo. Sabemos de la gran importancia que tiene favorecer el desarrollo radicular post cosecha, pero también estamos en la búsqueda de un equilibrio del sistema entre la demanda de rotulación y la conservación de la cobertura. Es alentador que el 71% de los casos analizados no rotuló para la campaña 2019, dejando estos resultados productivos, 64 y 62 toneladas. Esta tendencia se mantiene constante después de analizar los años anteriores, en donde pudimos observar el mismo comportamiento. La DAC también nos permitió identificar la presencia de malezas, sin problemas de control. Del universo de malezas aparece el Sicius polyacanthus, una maleza anual, nosotros la conocemos como tupulo en la zona, es una enredadera anual nativa que no tiene un efecto tan grande sobre la productividad, sino tiene un gran poder de multiplicación a partir de su semilla. Las estrategias más comunes son usadas en preemergencia. La combinación de residuales como fluroxipiri más atracina o ALS más isoxafrutole son las más utilizadas. El segundo en importancia fue la combinación de Cynodon dactylon, la grama bermuda, en combinación con Sorghum alepense, el pasto ruso, que al ser unas gramíneas, la complicación para su control debido al uso de herbicidas por selectividad suelen tener irregulares resultados. Lo más efectivo es la rotación con soja. Entonces allí a la aplicación de herbicidas totales logramos mayores eficiencias como lo explicábamos en la placa del comienzo. Ahora nos pareció novedoso la inclusión de hectáreas de modalidad de producción orgánica. 5 casos de 1.500 hectáreas aproximadamente sobre un manejo convencional. Nos pareció interesante que a futuro se sumen mayor cantidad de estas hectáreas, dando como base los resultados que estamos presentando. La diferencia apreciada es mayor en los picos de media, pero en los picos de mínima logró una cierta estabilidad al ser cañas de menor edad. El manejo para el análisis solamente se tomó como comparativo el manejo en la misma zona agroecológica para evitar mayor dispersión de resultados. Sin duda que la innovación más importante fue la inclusión de la plantación mecanizada en los sistemas de los miembros CREAS. El 33% de la plantación está hoy actualmente ocupada por planta que viene proveniente del sistema de plantación mecanizada. Vemos que en el comportamiento productivo es levemente superior en el total de los casos, 63 toneladas versus 61, y contamos con datos desde el 2013. Como novedad también el sistema ya viene asociado, se instaló un sistema de goteo en conjunto a la plantación mecanizada, donde combinamos dos tecnologías.
En esta placa tratamos de mostrar el camino de la plantación. En barras azules observamos las hectáreas de la plantación manual, en comparativa, en barras rojas, la plantación mecanizada. Cómo año a año fue creciendo el sistema para instalarse ya en estos dos últimos años, 2017 y 2018, en el orden del 40% de la superficie implantada. Como dato registrado en nuestras planillas, observamos que la plantación manual con 28,5 yemas promedio aritmético por metro lineal, tomando como máximo 56 y mínimos de 30. Comparamos con los sistemas mecanizados con un superior valor de yemas por metro lineal de 38,4, con máximos de 64 y mínimos de 20. No voy a extenderme más en este tema porque a posterior siguen de mí la gente del proyecto Plantación, de INTE y Estación Experimental. ¿Qué aprendizaje nos dejó entonces la campaña 2019? Las variabilidades climáticas con el aporte de precipitación en particular se han vuelto una característica que condiciona la eficiencia de la gestión del agua. Es una materia pendiente a prestar atención. Recuperar niveles de renovación es aumentar el ritmo y sostener las renovaciones para mantener los niveles de productividad necesarios. Continuar y alentar la diversificación varietal. Seguir evaluando los aspectos de cobertura y necesidad de roturar en forma anual como una práctica ancestral. Mirar qué pasa con los micronutrientes. Además de incorporar distintas fuentes, no debemos perder la noción de extracción que hace el cultivo para no desequilibrar el sistema. La aparición del sistema de cultivo orgánico es muy bueno que podamos empezar a atender una demanda alimentaria variada. Por último, cuán importante es poder contar con datos para poder transformarlos en conocimiento. Muchas gracias por permitirme analizarlos y por dejar que se los transmita a la productividad, a la comunidad productiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a los miembros CREA. Vamos a un espacio de preguntas. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Ahí nos van llegando del público algunas preguntas, te las voy compartiendo. Vamos a hacer dos preguntas nomás para que sea breve y sigamos. Una primera pregunta. ¿Considera que los resultados obtenidos en este análisis sobre la roturación anual de suelo muestran una correlación con años anteriores? ¿Por qué cree que se da esto? Nosotros llevamos recabando desde el año 2017 esta práctica y observamos que con distintos regímenes de pluviometría y distintas condiciones de suelo en las distintas zonas agroecológicas, los resultados son consistentes. Hay situaciones en donde no observamos diferencias productivas, por lo tanto creemos que es alentador seguir buscando la eficiencia a través de una herramienta, como se viene evaluando en el mercado, alternativas, el canterizador y situaciones de mejores eficiencias al momento de la rotación del cultivo, permitirían seguirnos planteando si es necesario anualmente roturar los suelos. Buenísimo, Manuel, gracias. Ahí viene otra pregunta que nos llega del público, que amablemente nos tradujeron del inglés al castellano. La pregunta es, ¿la influencia del antecesor soja se ve repercutido en todos los años o solo en caña planta? La repercusión de la rotación con soja se ve plasmada en todos los años productivos. En el orden de entre el 20 y el 25% los niveles de productividad superiores. La influencia de la leguminosa al dejar una cantidad de nitrógeno a disponibilidad en los suelos es altamente aprovechada
probablemente entre el primer y el segundo año, pero después la influencia está dada por la limpieza que se observa en los cañaverales. El menor nivel de enmalezamiento es notorio, por lo cual la caña puede aprovechar al máximo los recursos. Muchas gracias, Manuel, por responder estas preguntas y por tu exposición y bueno, por todo el trabajo previo para esta presentación.